Debido a que en la población general, entre un 15 a un 40% de las personas podemos tener un nódulo en la tiroides. Esos nódulos en la tiroides, por lo general, un 80-90% de los casos son benignos. No hay nada que hacer con eso. Y un porcentaje mucho menor son malignos. De hecho, el cáncer de tiroides representa el 1% de todos los tipos de cáncer. De manera que no es muy importante, pero sí se presenta. Y ese 1% está distribuido desigual entre hombres y mujeres. De hecho, es más frecuente en mujeres que en varones. ¿Correcto? La frecuencia, si es cierto que es más frecuente que en mujeres, cuando se presenta en hombres, que es más raro, el cáncer es más agresivo en los varones que en las mujeres. De hecho, encontrar un cáncer de tiroides en un varón sugiere el doble de riesgo de una mujer en edad fértil, en paciente joven, en la vida media, en la etapa media de la vida. La incidencia de un nódulo tiroideo es de 4 por 100.000 en un año, en los estudios americanos. 5 a 13% de los nódulos son malignos, siendo la mayoría de ellos. Esto es variable según la población. Nosotros en nuestro medio, estudios poblacionales y epidemiológicos no son muy fidedignos. Así que nos basamos mayormente en estudios americanos, ¿no? Para la evaluación del nódulo tiroideo, siempre es importante preguntarle al paciente pues, desde cuándo lo tiene, ¿no? Alguien de su familia ha tenido también patología al respecto, su abuela. De hecho, si bien no es hereditario, si bien no es congénito, no es, sí hay una cierta tendencia familiar, ¿no? Para el cáncer de tiroides. En algunos tipos de cáncer de tiroides, como el medular familiar, sí hay una herencia, sí se produce. El tipo de carcinoma medular familiar sí es hereditario, ¿correcto? El resto de carcinomas de tiroides no. Es esporádico, no familiar. Hay una tendencia familiar a tener nódulos tiroideos, que no es lo mismo que tener cáncer, ¿no? Sí hay. Entonces te pregunto, irradiación previa. La bomba de Hiroshima demostró que la radiación produce cáncer de tiroides. Los tratamientos antiguos para las amigdalitis crónicas, que consistían en irradiar a los pacientes, también demostró que producían cáncer de tiroides. Eso ya no se hace. Trabajadores de centros radiológicos que no se protegen adecuadamente el cuello con plomo, también tienen tendencia a tener cáncer de tiroides, son grupos de riesgo. Correcto. Un paciente viene referido al consultorio por un nódulo tiroides de dos maneras. O porque la familia lo notó, doctor, me creció un bulto acá. O porque en un estudio ocupacional normal le hacen una ecografía de la rutina y le encuentran un nódulo tiroideo que normalmente nadie encuentra. Entonces tenemos el incidental y el otro el que sí, clínicamente es visible. Esas son las dos formas de presentación, los nódulos tiroideos. Menos frecuentemente, el paciente viene con un nódulo tiroideo y dolor. Le duele, la tiroides creció abruptamente, le creció, le duele, se pone rojo, síntomas tóxicos, y entonces clínicamente podemos sospechar de una tiroiditis aguda. ¿Correcto? Otro tipo de pacientes viene con un aumento de volumen de la glándula tiroidea, ¿sí? Que ya vienen de la sierra, vienen de todos los lugares, es una bola, entonces se llamará un bóseo. Bóseo es un aumento difuso de la glándula tiroidea. Cuando son varios nódulos en la tiroides, se llamará bóseo nodular, ¿no? Si esos nódulos producen hormona tiroidea en exceso,
se llamará bóseo nodular tóxico. Si es bóseo nodular, no produce mucha hormona, está normal, es no tóxico. Bóseo nodular, multinodular no tóxico. Si es un nódulo único, bóseo nodular solitario. Si es un bóseo donde no hay ningún nódulo, se llamará bóseo difuso. Si ese bóseo difuso produce mucha hormona, se llamará enfermedad de Graves. Bóseo difuso. ¿Correcto? ¿Cómo se estudia? El gold estándar para el estudio de los nódulos tiroideos es la ultrasonografía de tiroides. La ultrasonografía de tiroides nos da información valiosa sobre el tamaño exacto del nódulo, la forma exacta del nódulo, si es más alto, si es una forma regular, irregular, su vascularización, si es hipervascularizado, si no es vascularizado, si en su interior tiene calcificaciones o no, si además es un nódulo sólido, si es un nódulo con interior líquido, si es hipoecogénico, no ecogénico o hiperecogénico. Creo que ya habíamos hablado sobre eso, qué significa ecogénico en una ecografía. ¿En la clase anterior? ¿No estuviste? Tampoco estuviste. O estuviste, pero tú no estabas. Ya, cuando nosotros hacemos una ecografía del cuello, nosotros comparamos la densidad, cómo pinta la ecografía con el músculo. El músculo es nuestro gold estándar. Si en el músculo nosotros encontramos una lesión anatómica que es más clarita que el músculo, que es más tenue que el músculo, se llamará hipoecogénico. Si pinta más que el músculo, se llamará hiperecogénico. Si pinta igual que el músculo, se llamará isoecogénico. Entonces, los nódulos malignos mayormente son hipocogénicos, los nódulos malignos generalmente son más vascularizados, los nódulos malignos generalmente tienen calcificaciones, los nódulos malignos generalmente son deformes, no son uniformes, etc. Entonces, para eso sirve la ecografía. Nos da tamaño, nos da forma, información, y con la ecografía nosotros podemos hacer un baremo, ¿no? Una puntuación de alto riesgo de malignidad o de bajo riesgo de malignidad. Una buena ecografía de tiroides nos dirá si ese nódulo, esa lesión, tiene alto riesgo de malignidad o tiene bajo riesgo de malignidad. Ese baremo, esa clasificación se llama TIRADS, TIRADS. TIRADS 1, bajo riesgo. TIRADS 5, altísimo riesgo. ¿Ya? Esa es la información de una ecografía. Luego, para estudiar el nódulo tiroideo, haremos pues un estudio de la hormona estimulante de la tiroides, la T4 libre y anticuerpos. La hormona estimulante de la tiroides se produce ¿en dónde? ¿Dónde se produce la hormona estimulante de la tiroides? ¿Dónde? En la hipófisis. ¿En qué parte de la hipófisis? ¿En la parte anterior o en la parte posterior? ¿Ah? Interior. Ah, interior. ¿No? Entonces, la regulación del T4 libre está por la TSH. A más T4 libre, menos TSH, al revés. Menos TSH. Entonces sirve para regular. Entonces, si yo doy bastante T4 libre, la TSH baja. Y si la T4 libre escasea, la TSH sube, ¿no? Entonces, eso nos sirve. Entonces, si nosotros tenemos una TSH alta, ese paciente tiene hipotiroidismo. Vamos a medir la T4 libre, probablemente la T4 libre es bajita, entonces tiene hipotiroidismo. Si es al revés, tiene hipertiroidismo, ¿correcto? Para eso sirve, para evaluar la función de la glándula tiroidea. Y los anticuerpos, nosotros usamos dos tipos de anticuerpos. Porque a veces el cuerpo produce anticuerpos contra la tiroides.
¿Ustedes han escuchado hablar del lupus eritematoso sistémico? Ya. ¿Qué pasa en el lupus eritematoso sistémico? Se producen anticuerpos contra qué? Contra Hashimoto. Ya. En este caso, contra la tiroides, hay una enfermedad crónica que se llama tiroiditis de Hashimoto. Y entonces, para nosotros detectar la tiroiditis de Hashimoto, podemos hacerlo indirectamente con los anticuerpos antimicros humanos. En la tiroiditis de Hashimoto, en una primera etapa, la glándula tiroides se inflama, crece, se edematiza, se inflama. Y luego, posteriormente, con los años, va disminuyendo de tamaño hasta que se atrofia y deja de producir glándula tiroides. Entonces, viene con una glándula grande, de síntomas inespecíficos, sí puede ser una tiroiditis, si es aguda o si es crónica. Para eso sirven los anticuerpos y el estudio clínico. Los otros anticuerpos que también se dosan son los anticuerpos antitiroglobulina. ¿Y qué es la tiroglobulina? Exacto. La tiroglobulina es un marcador oncológico. Cuando nosotros retiramos todas las tiroides, quedan células tiroideas diseminadas en el lecho quirúrgico. Y esas células tiroideas producen nanogramos de tiroglobulina. De manera que si nosotros hacemos un dosaje de tiroglobulina, podemos establecer indirectamente cuánto de células tiroideas malignas o benignas quedan. Y ese marcador de tiroglobulina en la sangre que se mide en nanogramos nos sirve para saber si un paciente está libre de enfermedad o está con enfermedad controlada o tiene una recurrencia de cáncer. Para eso sirve la tiroglobulina. Y entonces el dosaje de antitiroglobulina nos sirve ¿para qué? Para establecer si esa tiroglobulina es útil o no. Porque la antitiroglobulina cae encima de la tiroglobulina, la desplaza, la inactiva, por lo tanto ya no nos servirá de marcador oncológico. Para eso se pide ese anticuerpos. Oh, sí. Tomografía. Ese estudio de tomografía se solicita cuando la lesión nodular es grande, deforme, comprime, produce síntomas constrictivos, dificultad para deglutir o dificultad para respirar. Nos sirve para establecer las relaciones de esta gran lesión tiroidea con el esófago, con la tráquea, ¿no? Con los demás órganos que estén en el cuello. Tengo entendido que la tiroglobulina, o sea, bueno, sí podría ser un marcador oncológico, ¿no? Pero también es algo normal, ¿no? Sí, es normal. ¿En qué niveles ya se convertiría en un marcador oncológico? O sea, Ya, cuando nosotros retiramos la tiroides y retiramos todas las células tiroideas, teóricamente, el nivel de tiroglobulina normal debería ser 0. Eso significaría que no hay ni una sola célula produciendo tiroglobulina, ni un picogramo, ni un nanogramo de tiroglobulina o tiroglobulina no detectable, no hay ninguna célula. Si nosotros detectamos 0.02 nanogramos por mililitro de tiroglobulina, la enfermedad está controlada, hay mínima cantidad de células. Si nosotros detectamos 10 nanogramos por litro de tiroglobulina en un paciente tiroidectomizado, quiere decir que hay enfermedad activa. Si va subiendo a 50, hay recurrencia. O sea, en un paciente tiroidectomizado el nivel de tiroglobulina es importante. Pero en un paciente no tiroidectomizado, que tiene su tiroides normal, ¿será importante? ¿Tiene 15 tiroglobulina? ¿Es importante? No, pero lo produce. No pasa nada. Por eso es. Entonces la tomografía se pide para lo que les explicaba. Pozo prominente, sospecha de infiltración. ¿Qué información nos da la ecografía y la tomografía cuando nosotros hablamos de infiltración? ¿Qué significa infiltración? Infiltración significa que un elemento se mete sobre otro. Eso significa infiltración. Por ejemplo, si las células cancerígenas se meten entre las células del tejido muscular, eso se llama infiltración. Si no se meten, solo lo desplazan, solamente lo desplazan, nada más. Y eso es de un tumor benigno. Pero si además se meten entre ellos, lo desplazan y lo transforman en algo malo, se llama infiltración.
Y cuando eso sucede, eso es algo malo, significa que ese cáncer es muy agresivo. En cualquier tipo de cáncer que ustedes vean infiltración, nos da una idea de la agresividad biológica de ese tumor. Entonces, cuando nosotros hacemos la ecografía y la tomografía, y el ecografista dice signos de infiltración de los músculos que rodean a la tiroides, quiere decir que el cáncer se salió de la tiroides, se ha metido al músculo, y eso significa que ese cáncer es agresivo. Por lo tanto, el tratamiento será más agresivo también. Sacó todo el cuello. ¿Ya? Esa es la información que nos da también, infiltración, tal. La ultrasonografía cervical. Y luego, la BAF. ¿Qué es la BAF? Aspiración papila. Antiguamente se hacía biopsia de aspiración, pero como no había la tecnología, las agujas eran gruesas y se dieron cuenta que diseminaban la enfermedad. Y hasta ahora eso es un mito. Todos los pacientes preguntan, doctor, pero hacerme eso me van a diseminar la enfermedad. No es real. El BAF es un gold estándar. La prueba de elección puede determinar la naturaleza biológica de un nódulo tiroideo. ¿Correcto? Se hace en la parte sólida del tumor. Algunos nódulos no son sólidos, son líquidos. La grava no se hace. Algunos nódulos son mitad sólidos y mitad líquidos. ¿Qué se hace? La BAF en la parte sólida. ¿Y cómo le vas a dar la parte sólida? ¿Cómo vas a ver? ¿Vas a palpar? No, tiene que ser por ecografía. Una biopsia guiada por ecografía. ¿Correcto? Solamente ecografía. ¿Solo los ecografistas hacen ese procedimiento? Antiguamente sí. Hoy en día la tendencia de las especialidades es cada vez a manejar la tecnología. Hoy en día, como antes usted veía a un médico cargando el estetoscopio, hoy en día ven a un cirujano de cabeza y cuello manejando el ecógrafo y haciendo las biopsias. ¿Los radiólogos intervencionistas hacen eso? Sí. ¿Se especializan en eso? Sí. Pero cada vez más está la especialización en que los profesionales vayamos manejando la tecnología. ¿Ya? Entonces, el arquetipo de que yo solamente hago esto, ¿es válido? Sí es válido. Pues si quieres hacer un buen trabajo especializado, está bien. Pero eres joven, tienes potencialidad y puedes volverte un experto acá, un experto allá, sí, también puedes. Pero si lo haces bien, pero si lo vas a hacer chapucero, mejor no te metas. ¿De acuerdo? Entonces, es importante la biopsia. La biopsia está indicada en todos los nódulos. No. Los nódulos que tienen un TH 1, ¿se les hará biopsia? Sí. Siempre y cuando tengan un tamaño mayor de 2 centímetros. Y los nódulos TH 5, que miden 1 centímetro o 9 milímetros, ¿estará indicada la biopsia? Sí, está indicada, porque al ser de alto riesgo, así sean pequeñitos, debe hacerse la biopsia. Si es de bajo riesgo y es pequeñito, ¿se hace la biopsia? No. Si es grande y de bajo riesgo, ¿se hace la biopsia? De preferencia. ¿Ya? Como norma general. Hay unos baremos, 1.5, 1 centímetro, 2 centímetros para cada TH. Está indicada la recomendación de la Sociedad Americana de Radiología para hacer la biopsia o no. ¿De acuerdo? Calcitonina. ¿Qué es la calcitonina? También, ¿no? ¿Las células qué? Entonces la calcitonina es un marcador tumoral para carcinoma medular. La biopsia nos puede arrojar 5 resultados posibles. No es como antes que decían sí cáncer, no cáncer. Antiguamente era sí. Sí cáncer, no cáncer. La BAF es positiva y negativa, no. Pero entre sí cáncer, que es un Bethesda 6, y un no cáncer, que es un Bethesda 2, hay una gama de pasos intermedios. El 2 es negativo para cáncer, el 3 y 4 es área gris, el 5 es sospecha y el 6 es cáncer, más del 95% de probabilidad.
¿De acuerdo? El Bethesda es un sistema de clasificación de la citología. Cuando nosotros hacemos la biopsia, aspiramos células, las colocamos en una lámina y el citólogo, ¿qué cosas mira? Tamaño del núcleo, el citoplasma, la regularidad, si tiñe o no tiñe, la cromatina, etcétera, etcétera. Y igual que en las ecografías hacen su baremo. Punto, más un punto, menos 2 puntos. Ahí va. Bethesda 6, más de 10 puntos, cáncer, 95%. Anda, 3 puntos, no, Bethesda 2, negativo, no es cáncer. Probabilidad más del 95%. ¿Pero qué significa más del 95%? O sea que no es absoluto, no es absoluto. Ya se equivocan, o sea, ya puede haber, entonces tenemos que utilizar la química. Tengo una paciente hospitalizada, hace 4 meses vino con dolor, un nódulo pequeño en la tiroides, dolor. La biopsia reveló tiroiditis granulomatosa. Claro, dolor, inflamación, tiroiditis granulomatosa por VAC, negativo. Entonces la tiroiditis, tratamiento. El tratamiento se fue el paciente le daba la pancreatitis, se hospitaliza, se pierde, luego al mes y medio siguiente disfonía, a los 2 meses y medio, 3 meses esa disfonía esteriló, no podía respirar, el tumorcito estaba un poquito más grande, regresa a la consulta, le evalúo parálisis laringia con desplazamiento de la glotis y una masa que infiltra la laringe, se mete hasta atrás. ¿Qué fue? Error de la VAC, porque la VAC no es 100%. Esta paciente tenía tiroiditis granulomatosa, pero también tenía una neoplasia. Probablemente un linfoma. Estamos esperando el resultado de la biopsia. Entonces, para eso sirve la VAC. Y saber interpretarla y verla con la clínica es muy importante. ¿No? ¿Qué pasa si tiene Bethesda 3 o 4? Ya. Ahí hay también un paréntesis. Listo. Calcitonina, si hay historia familiar de cáncer, leucromocitoma, hiperparatiroidismo. Estos son los 3 elementos que nos van a determinar si tienen una neoplasia maligna. Sospecha de malignidad. Pacientes varones, varón que viene con un nódulo, muy posiblemente cáncer. Paciente que tiene menos de 15 años o más de 60 años, muy posiblemente cáncer. También. Paciente con historia familiar de cáncer de tiroides, sí, carcinoma medular, sí, cáncer. Historia de dolencias asociadas a cáncer de tiroides. Paciente viene con metástasis en los huesos y nódulos en los pulmones. Cáncer de tiroides. Hacemos el estudio, microcarcinoma de tiroides, nadie lo ve, pero se manifestó primero en los pulmones y los huesos. Historia de dolencias, nódulo más de 3 centímetros en grado de fijo. Bueno, antes era 3, ahora ya ha cambiado, ahora es 4 centímetros. De 4 centímetros para arriba es alto riesgo, de 4 centímetros para abajo bajo riesgo. Ha cambiado. Crecimiento rápido. Paciente varón que va al endocrinólogo, le nota un poquito, el endocrinólogo hace su prueba, todo. No, vaya consultando cabeza y cuello. Cuando viene conmigo yo leo, ahora es un nódulo, lo palpo en una masa. No, habían pasado 10 días. Sí, pero era un nódulo, ahora es una masa. Esto es un cáncer. Tomografía, biopsia, tal, inmediatamente para operarlo. 10 días después me llaman de la emergencia. No puede respirar. Lo voy a ver un masón. Crecimiento rápido del tumor de tiroides. Biopsia. En ese momento, carcinoma anaplásico de tiroides. El carcinoma anaplásico de tiroides es uno de los cánceres más agresivos de la naturaleza. Expectativa de vida menos de 6 meses. La cirugía no le hace efecto. La radioterapia no le hace efecto. La quimioterapia no le hace efecto. Algunos marcadores biológicos se están utilizando, algunas drogas podrían hacer efecto, pero igual el paciente se muere. ¿De acuerdo?
No lo van a ver ustedes, pero llegan a los hospitales grandes y en cualquier momento aparece uno. Crecimiento rápido, mal pronóstico. El doctor rapidísimo. Entonces ahí, en esos casos, colocamos un tubo para que respire y esperamos a que se mueva. Si no es posible colocar el tubo, tenemos que hacer una incisión a través del tumor, llegar hasta la tráquea, colocar el tubo y va a vivir algunas semanas más. Eso es todo. Carcinoma anaplásico de tiroides. Historia, perdón, crecimiento rápido, linfadenomegalia. Nódulo de la tiroides, pero además tiene unos nódulos en el cuello, duros, tal, y la ecografía dice que son ganglios redondeados que ya no tienen hilo, ya no tienen su anatomía normal. Ah, metástasis. Ah, tumor de tiroides con metástasis, más agresivo. ¿Correcto? Linfadenomegalia, parálisis de cuerda vocal. Les dije que el tumor podía infiltrar músculo. Sí, ¿no es cierto? Ya. El tumor también puede infiltrar la laringe. El tumor también puede infiltrar el nervio laríngeo recurrente comprimible. Esto sucede, se paraliza una cuerda vocal. Entonces, viene el paciente con un nódulo tiroides disfónico, hacen la endoscopía, parálisis, eso es un cáncer, sin necesidad de hacer la biopsia. Es un cáncer. Historia de irradiación cervical. Doctora, sí, doctor, me salió un nódulo. ¿Dónde trabaja? Soy radióloga. Cáncer. No se protegió bien, trabajaba en el radio. Cáncer. Usted sí, doctor, sí, vengo, me ha detectado un nódulo pequeño. Sí, ¿usted qué hace? Soy técnico de radiología. Soy enfermera de radiología. En los últimos 5 años, 3 pacientes. Dice. Sospecha de benignidad. No, lo menos de 1 centímetro. Sí, lo más probable es que sea benigno. ¿Ya? No creció, no creció. ¿Ya se biopsia? No. Ya está. Quístico. Un nódulo de 3 centímetros, pero es quístico, es un quístico. No se biopsia nada, eso es benigno. ¿Se opera? No se opera. Lo dejas ahí. Solo se opera esos tumores benignos si le ocasionan molestias. El doctor no puede deglutir, no puede respirar, se opera. Indicación quirúrgica, nódulos de más de 4 centímetros. Para nosotros, hacer una conducta en cuanto a los nódulos tiroideos, no es que yo crea, no es que yo pienso, no. Voy a mi tablita, voy a mi plato, mis guías. Asociación Americana de Tiroides, ATA, nódulo tal, tamaño tal, características, tal, conducta recomendada, estudios, tal, medicina basada en evidencias, esto se hace. ¿Ya? Esto se hace. Esto no se hace, esto se recomienda. Grado de recomendación fuerte, grado de recomendación débil. ¿Correcto? Entonces, las conductas en medicina son soportadas por evidencia médica. A veces la evidencia médica es fuerte, trials, doble ciego, y a veces la evidencia médica es débil. Casos clínicos, cohortes, débil. Entonces, uno tiene que tener la conducta en base a la mejor evidencia. No tiene más evidencia que eso, entonces, eso. Entonces, hay una evidencia débil, nódulos mayores de 4 centímetros benignos, sí. El paciente tiene un nódulo acá y no puede vivir con eso, pues psicológicamente está mal, no puede, nada, se lo operas. La evidencia médica dice que sí lo puedes operar. Si el paciente sí lo desea, lo puedes operar. ¿No? Es que no. Síntomas compresivos, bocio prominente, hipertiroidismo y estética. ¿El hipertiroidismo se opera? Cuando es un bocio nodular, se opera. Si es una enfermedad de Graves, un bocio difuso, ¿lo operas? Le das yodo radioactivo y lo vuelves a hipotiroidismo.
Si es un bocio nodular tóxico, hipertiroidismo, pero tiene un riesgo quirúrgico 4, ¿lo operas? No lo operas. ¿Qué le digo? Se puede morir en la cirugía, ¿no? ¿Qué es lo que habíamos hablado? Carcinoma, sugestivo sospechoso, folicular, benigno, inconclusivo. Son algunas recomendaciones que se daban: lobectomía, mastectomía, con biopsia, congelación, tiroidectomía total, sin nódulos bilaterales, en estos casos. ¿Qué significa folicular? Las células tiroideas forman folículos. Y el patólogo no puede saber, por citología, por BAF, no puede saber si es benigno o maligno. Tiene que ver tejido. Si no ve tejido, este folicular no sabe si es cáncer o es carcinoma folicular o es neoplasia folicular, es un bocio folicular, un adenoma folicular. Todo lo folicular que queda benigno no sabe. Entonces, tienes un nódulo folicular, lo operas, no lo operas, ahí tienes todo un tema. No lo vamos a dilucidar porque creo que usted no está en su cancha. Ustedes no van a hacer cirujanos de cabeza y cuello. ¡Ninguno! No habrá ninguno entusiasmado. Mentira, mentira. Si son benignos, inconclusivos, seguimiento. Entonces hay que ver. Miren, cuando una biopsia es positiva, alta sospecha, no hay ni vuelta que darle su opera. El problema está cuando es una biopsia que está entre bajo riesgo, moderado riesgo, una cosa así, la de gris, ahí lo hagas. Modernamente, en tecnología de otros sitios, hay marcadores para saberlo. No hay, aquí no hay. En algunas oportunidades se aconseja la tiroidectomía parcial para diagnóstico. ¿Existe la tiroidectomía parcial para diagnóstico? Sí, sí existe. ¿Ya? Tienes un BTSA4, un nódulo aquí prominente, 3-4 centímetros. Sí, le haces una hemitiroidectomía para saber si es cáncer o no. Sí es factible esa comida. En conclusivo, repetir el BAF. Y cuando sale la patología tienes todos estos tipos de cáncer. Carcinoma papilar, carcinoma folicular o células de Hafer, carcinoma medular, carcinoma indiferenciado o poco diferenciado, carcinoma neoplásico, bocio de adenoma, etc. Los dos primeros, el carcinoma papilar y el carcinoma folicular, son los de mejor pronóstico. De hecho, cuando hablamos de riesgo en este tipo de pacientes, no se habla de riesgo de muerte. O sea, señor, sí, estamos hablando de su riesgo. No, no se va a morir. Casi nadie se muere de carcinoma papilar de tiroides o folicular de tiroides. ¿De qué riesgo se habla? A ver, doctora, ¿de qué riesgo se habla? ¿Ah? ¿De qué? ¿De recurrencia? Caramba, doctora, la felicito. Entonces se habla de que el cáncer regrese o no. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de cánceres de bajo riesgo, riesgo intermedio, decimos al paciente: bueno, señor, usted muy difícilmente va a morir de este cáncer. Lo que sí, el tratamiento es para que el cáncer no regrese. Ese es el riesgo, no regrese. Y si regresa, la probabilidad de que regrese en 20 años, en 30 años, en 15 años. Es decir, los otros cánceres ya son menos diferenciados y son más agresivos. De hecho, el carcinoma medular de tiroides, el tratamiento así más efectivo que existe, solamente la cirugía. No ni la quimioterapia ni la radioterapia. Si tú operas con éxito un carcinoma medular de tiroides, probablemente puedas curarlo. Pero si no le puedes sacar todo el carcinoma medular de tiroides, este paciente va a ir así. Se va a morir. Entonces, si para buena suerte el paciente le encontraste que el nódulo que tenía era pequeño, estaba circunscrito, estaba dentro de la glándula, no había metástasis, no había alopecia, le haces todo lo que tienes que hacerle, lo curas.
Pero si ese carcinoma medular se ha salido, tiene ganglios, tiene por aquí, por allá. El carcinoma papilar y el folicular se tratan con cirugía, solamente los de bajo riesgo. Los de alto o moderado riesgo se tratan con cirugía, yodo radioactivo y hormonosupresión. ¿Correcto? Los de bajo riesgo con cirugía y hormonosupresión. ¿Qué es hormonosupresión, doctor? A ver, ¿qué es hormonosupresión? ¿Cómo hormonosuprimimos la función tiroidea? ¿De qué hemos hablado? De la TSH. Tenemos que suprimir la TSH, porque la TSH estimula las células tiroideas. Entonces no nos conviene que haya TSH. Si nosotros suprimimos la TSH, las pocas células tiroideas que queden no van a crecer, no se van a reproducir, no van a hacer nada. ¿Cómo suprimimos la hormona de la TSH? Levotiroxina. Le damos levotiroxina a dosis fisiológicas un poquito más altas para hormonosuprimir. Por eso es que cuando nosotros tratamos a los pacientes con cáncer de tiroides, le damos levotiroxina, nosotros no hacemos hormonosustitución, que es dar dosis fisiológica, damos hormonosupresión, que es dar una dosis un poco más alta. Es la diferencia. ¿Ya? Si tú hormonosuprimes aquí a tu paciente, muy bien. ¿Y qué pasa con un paciente hormonosuprimido a largo plazo? ¿Qué pasa con sus huesos? Hacen osteoporosis, osteopenia. Estos pacientes con hipotiroidismo, con hormonosupresión, calcio, dosaje de citometría, tal. Pacientes son tratados durante 10, 20, 30 años con calcio, entonces tienen que preocuparse de eso. Y si es mujer, más aún, ¿no? Hormonosupresión más hijos, olvídense. Se les rompe una pierna. Muy bien, sigamos. Ya les dije que el carcinoma anaplásico no hay tratamiento. Listo. Planeamiento terapéutico, bajo riesgo. Miren, entonces cuando nosotros hablamos de riesgo, durante los últimos 100 años, 80 años, han habido muchas escuelas para determinar cuáles son los riesgos, quiénes son más riesgosos, ¿no? ¿Y qué conducta deberíamos tener? En una época había la tendencia a sacar todas las tiroides al más mínimo rastro de cáncer. Durante mucho tiempo fue así. Después empezaron a analizar todos los datos de cáncer. Y en esta época del siglo XXI, que hay mucha más tecnología, tenemos más acceso a las ecografías, se han detectado mayor cantidad de números de nódulos tiroideos, de cánceres tiroideos pequeñitos, y por lo tanto la cantidad de cirugías se ha cuadruplicado. Hace 30 años la cantidad de cirugías por cáncer de tiroides era la cuarta parte del promedio de lo que es ahora. O sea, ya, entonces, si los detectas antes, los operas antes, quiere decir que se curan más. Entonces nosotros vamos a otro indicador, mortalidad. Entonces vemos la curva de mortalidad. ¿Curva de cirugías? Sí. ¿Curva de mortalidad? Así, igual. Oiga, pero si estamos operando más, ¿no debería morirse menos? ¿Qué está pasando? Entonces se pusieron a analizar, la academia dijo, bueno, hay pacientes que le hagan lo que le hagas, se van a morir si los operes antes. Son los de alto riesgo, son los muy agresivos. Y los otros no se van a morir. Los operes o no los operes. ¿Qué? ¿Que no se operan algunos cánceres de tiroides? Sí, señor. Algunos cánceres de tiroides no se operan. Entonces nació el concepto de la vigilancia activa en carcinoma papilar de tiroides de bajo riesgo. Paciente mujer, mayor de 15 años, con un nódulo de 12 centímetros menos, carcinoma papilar, sin otros factores de riesgo. ¿Lo operas o no lo operas? Hoy en día te vas a las guías de la NSCL, mira tu cuadrito y dice vigilancia activa. No lo operes, vigílalo. Si ese paciente tiene acceso a los servicios de salud garantizados, los otros exámenes,
enhorabuena. Pero si se colocó y sabes que se va a perder, que es analfabeto, burro, no va a querer nada de todo y demás, lo capas. Le sacas su cáncer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese cáncer en algún momento podría ser que se dispare. Podría ser que cause metástasis. Entonces, lo que vale para Estados Unidos para nuestras situaciones, de repente aquí, por nuestra situación socioeconómica, no vale. ¿Ya? Nódulo de 1 centímetro más, menos de 4 centímetros de carcinoma papiliar de tiroides se va corriendo. ¿Le sacas toda la tiroides? Antiguamente sí. Hoy en día está el concepto de preservación de órganos, porque es mucho más caro, hay muchas más complicaciones a largo plazo sacarle la tiroides a una persona que dejarle una parte de su tiroides sin necesidad de sacársela, porque sabemos que su cáncer es de bajo riesgo, no se va a morir, no va a pasar. ¿Ya? Entonces, esos son los conceptos actuales del cáncer de tiroides bien diferenciados que hay hoy en día. ¿La metástasis amilonar es mal pronóstico de vida? No. Si hay metástasis amilonar, es mal pronóstico porque ese cáncer va a regresar, pero no altera su supervivencia. ¿No? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿La extensión extratiroidea es de mal pronóstico de vida? Digamos que sí, pero yo diría que más posibilidad de que ese cáncer sea más agresivo. Cáncer que se sale, que es invasivo, que invade la tráquea, que invade la laringe, que se va al tórax, sí se va a morir. Mal pronóstico. ¿Ya? Tumor de menos de 4 centímetros, sí, menos agresivo. Esto es lo que se hacía, lo que se hace tiroidectomía parcial. Esto es referencial, ¿no? Esto cambia. Entonces, la conducta de qué se hace, lo vamos a revisar. Lo importante es el concepto que ustedes elevan. ¿Cuándo un tumor es más agresivo? ¿Cuándo es menos agresivo? Y ahí ustedes tienen la urgencia. ¿Cuándo debe operarse un tumor de tiroides recién diagnosticado? Ya le hacen la biopsia hoy día, les dicen, carcinoma papiliar de tiroides recién. ¿Cuándo debe operarse? Necesitan el seguro en 3 meses. Mi riesgo cardiológico en 4. Bueno, ya hice las operaciones en 6. Eso está bien. No está bien. La teoría, la recomendación es que se opere en las próximas 6 semanas. ¿Puedo operar 2 meses? Sí, bueno, 2 meses. Más de eso, ya no es recomendable, ¿no? Que puede pasar, que no pase nada, puede que no pase nada. Pero puede pasar esto. Tenga más riesgo. Entonces tienen que operar la oportunidad. ¿Ya? Extensión extratiroidea, alto riesgo. Ya hemos hablado, ¿no? Alto riesgo, tiene que ver la edad, sí. Antes se decía más de 45 años, hoy día se dice más de 55. Y ya en algunos casos no se dice cierto. Todo depende. Radioterapia previa, sí es un factor de riesgo. Existe cáncer por radioterapia. Metástasis amilonar, riesgo de recurrencia. Metástasis a distancia, riesgo de vida. Metástasis en los huesos, es mal pronóstico se va a ir. Extensión extratiroidea, implica también mal pronóstico. Tumor de más de 4 es mal pronóstico. Multifocal. Multifocal significa que el cáncer está en un lado, está en otro, está arriba, está abajo, dentro de la glándula. Es multifocal, también es malo. Historia familiar, por supuesto que es malo. Esto es lo que habíamos dicho. Las excepciones de cuello. Bueno, estos son conductas. ¿Ya? Después de la cirugía, la que esté que sea indicada, cuando es una cirugía parcial, queda la mitad de la tiroides, ahí termina el tratamiento y se hace, no, ni siquiera hacerse hormonosupresión. Ese paciente va con su dosis fisiológica, lo que funcione su glándula tiroidea que le queda. Si se retira toda la glándula tiroides y es un moderado alto riesgo, entonces el paciente va a yodo radioactivo. La dosis de yodo depende de la agresividad del tumor. Si es menos agresivo, 30, 40 milicuries. Si es metastásico, si es muy agresivo, 150 milicuries. La dosis total de yodo radioactivo que recibe una persona en toda su vida es ilimitada o ilimitada. O sea, puede recibir todo el yodo que quiera, el yodo radioactivo que quiera.
¿Por qué? ¿Tiene algún efecto en algún órgano que no sea la tiroides? Los pulmones. Puede producir fibrosis pulmonar si damos, algunos dicen más de 600 milicuris, algunos dicen 800, algunos dicen 1000. Normalmente no da más de 600 milicuris. Entonces, si en una primera vez recibiste 150, la segunda 150, tercero ya no puedes recibir más. Y ahí se acabó tu arma para combatir. Porque hay pacientes que el cáncer les regresa, opera, otra vez lloro, regresa, opera, una vez lloro, cada 10, 15, 20 años, una enfermedad. Y entre más tiempo pase y entre mayor sea la persona, el cáncer será más agresivo. Sí. ¿Por qué? Porque la inmunología de una persona mayor no es igual a la inmunología de una persona de la media. Las hormonas tampoco van a estar presentes. Entonces, por eso es que es más riesgoso una persona de mayor edad. Cáncer diferencial de tiroides, menos que una tiroidectomía total, ya les he hablado. Hoy día se hace conservación de órgano. Esto se discutía hace mucho tiempo, en el año 2000. De esto no vamos a hablar. Ahora, hablemos sobre las complicaciones de la tiroidectomía. La más frecuente de las complicaciones de la tiroidectomía es el hipoparatiroidismo, seguida de la lesión del nervio laríngeo recurrente. Ya hemos hablado del hipoparatiroidismo. Se trata más o menos del 1% de todos los procedimientos quirúrgicos de tiroidectomía total. Generalmente es transitoria, en un 80-90% de los casos. La paratiroides se recupera en un término medio entre 6 meses a más tardar un año. El tratamiento del hipoparatiroidismo leve es calcio oral, hipoparatiroidismo moderado o severo, calcio parenteral con calcitriol, hasta lograr compensar al paciente que pueda tolerar su vía oral. El medicamento más recomendado para el tratamiento del hipoparatiroidismo es el citrato de calcio, que se puede tomar independientemente de los alimentos, con o sin alimentos. O el carbonato de calcio, que sí tiene que ver con la absorción de los alimentos. Y esto se lo dejo a ustedes para ver si se toma con o sin alimentos. Y será lo menos. Y el calcitriol, que va a sustituir las funciones de la vitamina D a nivel del riñón, a nivel del intestino y a nivel de los huesos. La cantidad de complicaciones quirúrgicas depende de la severidad de la infiltración del cáncer de tiroides, sí, pero también depende de la destreza y la habilidad del cirujano. Si usted va con un doctor que opera una vez al año tiroides, la posibilidad que tenga complicaciones quirúrgicas es mayor. Si va con un cirujano que opera 100 cirugías tiroideas al año, o sea, es decir, una cirugía tiroidea, 2 cirugías tiroideas semanales, entonces es posible que ese cirujano tenga más experiencia, más experiencia. ¿Correcto? Para cualquier procedimiento quirúrgico que ustedes quieran hacer en su vida y en su familiar, es importante saber si el doctor que los va a operar ha hecho esta cirugía, cuántas cirugías y cuántas han tenido éxito. Detalle, sí he operado 100 y de las 100 cuántas se han complicado. Una, ya doctor, espérenme. ¿Ya? La otra complicación es la lesión del nervio laríngeo recurrente. Y la lesión del nervio laríngeo recurrente puede ser una lesión leve transitoria o puede ser una grave definitiva. Y entre las dos, pues hay unas lesiones moderadas que se van a recuperar en el tiempo, 6 meses o un año. El tratamiento consiste, cuando es leve, cuando se va a recuperar, fonoterapia. El logopeda le enseña a hacer ejercicios respiratorios para impostar la voz, para mejorar su voz, la movilidad, de manera que va a recuperar muchas veces al 100%. Y cuando no la recupera, la cuerda vocal queda paralizada. Y queda paralizada de distintas maneras.
La cuerda vocal puede estar bien en el medio, cerca de la otra cuerda, o bien lateral, lejos de la otra cuerda. Y entonces cuando eso sucede, el paciente tiene un disturbio de la voz. Si la cuerda vocal queda bien en el medio, la otra cuerda hace el trabajo. Vibra porque se cierra el espacio glótico, el aire vibra con la cuerda y se produce la voz. Una voz muy cerca del normal tonal. Y si la cuerda vocal está lateralizada, la otra cuerda vocal no llega y entonces la voz es soplada, como que hay un escape, y entonces es una voz afónica, soplada. El tratamiento de ese tipo de lesiones definitivas es por un procedimiento quirúrgico medializar la cuerda vocal. La llevas hacia la mitad. ¿Cómo la llevas hacia la mitad? Hay diferentes maneras. Puedes poner un injerto cartilaginoso por dentro de la laringe y la empujas la cuerda vocal. O puedes rellenar el espacio paraglótico y la empujas la cuerda vocal. ¿No? Entonces son diferentes en los otorrinos especializados en ello. Son las dos complicaciones de la cirugía de tiroides. ¿Ya? ¿Hasta aquí preguntas? Ya está. El seguimiento de los pacientes operados de cáncer de tiroides es un seguimiento en el cual nosotros tenemos que pensar y decirle al paciente que tan importante como el tratamiento es el seguimiento. Si ustedes tratan a un paciente con cáncer y no lo siguen, es como si no lo hubieran tratado. ¿No? Es solamente demorable su muerte, muy probablemente. Entonces el paciente tiene que seguirse el primer año sus citas con el cirujano cada 2 meses o cada 3. El segundo o tercer año, cada 3 meses a 4, y a partir del 5º año hasta el 10º año, cada 6 meses. Y después anualmente. Van alejando. La cantidad de citas que tiene un paciente depende de la agresividad del tumor. Un paciente con una enfermedad agresiva debe verse más frecuentemente, y un paciente con una enfermedad leve, benigna, de menos agresividad, se ve con más espacio. Entonces ya queda a su criterio. Ese concepto tienen que manejar. ¿Ya? No lo memoricen, manejen el concepto. Manejen, entienden. ¿De acuerdo? No se lo olviden. Listo. Esto es sobre el volumen quirúrgico, sobre la experiencia del cirujano, carcinoma diferencial tiroides. Esto es para ver cuándo se hace tiroidectomía total, menos de tiroidectomía total. Yo creo que esto ya lo dejamos. Hasta aquí la clase. Yo les voy a dar estos PowerPoints. Creo que ya terminamos y me ha dado mucho gusto conocerlos. Sé que de aquí van a salir excelentes médicos. Amén. Creo que de aquí van a salir unos 10 cirujanos a mucho. No veo más. Yo creo que veo dermatólogos, ginecólogos, veo dermatólogos con acá, pero no sé si Creo que en realidad sí somos una promoción de clínica. Muy bien. Listo, chicos. Les deseo el mejor de los éxitos. Esto que yo les he dado es solamente una motivación. Es solamente una motivación. Aquí yo les he dado nada, un poquito de mi experiencia. Nada. Lo que ustedes puedan tener en su vida es la motivación que ustedes se lleven de esto que estén compartiendo. Y lo que ustedes agarren en su libro, lo lean, pero no para memorizarlo, sino para entenderlo y para aplicarlo. No lo memoricen, entiéndanlo, aplíquenlo, gócenlo, disfruten. Es la única manera de que después, cuando lleguen a su práctica médica, lo entiendan, sepan las bases. Si no se lo han memorizado, por lo menos lo han aprendido, van a ser buenos médicos. Porque ustedes inmediatamente van a ver su plagio y van a ver las cosas técnicas. Pero el concepto como médicos lo tienen, no van a ser ustedes champeros. ¿No? Listo. Gracias. Ahí está.